¿no? Podemos hablar de lo que tú quieras, Ramón. O sea, yo quiero charlar contigo, Ramón Puello, al que conozco, economista, al que conozco ya hace bastantes años. ¿No? Yo le conocí en KPMG y hemos mantenido la relación intermitente, pero desde entonces, precisamente porque es un excelente asesor de gobierno corporativo en general y en particular de los conceptos que ahora llamamos ESG, de medio ambiente, social y gobernanza. Pero como decía Ramón, es un economista fresco, ¿no? Te gusta estar fuera de la caja y buscar planteamientos más disruptivos y eso siempre es enriquecedor. Así que nada, Ramón, un ratito de conversación contigo para que me digas qué te preocupa en este momento. Yo diría que más que rupturista, yo soy un tradicionalista, ¿no? Porque a mí lo que me parece es que esta idea que tenemos metida en la cabeza en cierta medida, ¿no? De que las compañías en algunas ocasiones o en la mayor parte de las ocasiones, según a quien le preguntes, ¿no? Son entes egoístas, ¿no? Que solo miran por su propio interés, pues no tiene mucho fundamento, ¿no? No tiene mucho fundamento si uno mira la historia de las compañías exitosas, ¿no? Hay que pensar que algunos avances sociales significativos tuvieron lugar por iniciativas voluntarias de las compañías, ¿no? Y no voy a mencionar compañías concretas e iniciativas concretas porque seguro que me patina la memoria y me meto en un lío, pero, por ejemplo, las bajas por enfermedades retribuidas, ¿no? Por ejemplo, las pensiones, ¿no? Por ejemplo, la formación gratuita a los empleados o iniciativas como aquella de Henry Ford, ¿no? Que antes de convertirse en un antisemita odioso, ¿no? y en un nazi, pues básicamente lo que decía era que si uno es capaz de poner en el mercado productos buenos que la gente se puede permitir, ¿no? y de pagar a sus empleados salarios que les permitan vivir bien, ¿no? El dinero a uno se le cae de los bolsillos, ¿no? Eso me parece que es bastante ESG, aunque este señor seguramente esa palabra vamos, desde luego, ese acrónimo no estaba todavía Me rompería los esquemas, sí. Tan en boga, ¿no? Porque al final, como dice también una profesora de Harvard, ¿no? Que trabaja mucho con Michael Porter y demás, dice lo que diferencia a una empresa, ¿no? De un club de ajedrez o de una tribu es que estos últimos, ¿no? La tribu o el club de ajedrez están para servir a sus miembros, ¿no? Mientras que el propósito de la compañía es precisamente el contrario, ¿no? Que es servir a aquellos que no forman parte de la organización, ¿no? O sea, las compañías tienen una función social que es poner en el mercado productos y servicios que la gente necesita o cree necesitar, ¿no? Y por lo tanto son instituciones que tienen una componente social marcadísima, ¿no? Por eso te decía que yo siempre he defendido esta idea, soy un tradicionalista, ¿no? Más que otra cosa. Yo estoy contigo que esa es la esencia de la empresa, pero también yo creo que es bueno hacer una cierta autocrítica, que en algún momento se ha perdido el paso, ¿no? Por centrar mucho la idea en la generación de valor por encima de la esencia de la empresa, ¿no? Genera ese valor que al final se centraba en el accionista y que en ese proceso al accionista mayoritario y de control y al final eso ha ido evolucionando hasta que al final era la empresa en beneficio de los directivos, ¿no? O sea, yo creo que ha habido un momento de generación que no es efectivamente generalizable, si no estaríamos en un mundo terrible, pero la existencia de casos relevantes hace que se haya producido una crisis de reputación de las empresas, ¿no? Que a principios de siglo y más concretamente con la crisis financiera, digamos que eclosiona como un elemento más de una crisis que ya viene larvada, pero que ha puesto el foco en el comportamiento de determinados directivos, ¿vale? Yo te diría. Pero como tú bien has dicho, si nos fijamos en las empresas de éxito, han mantenido esa esencia y han sido las que han dinamizado las transformaciones más relevantes en beneficio de sus sociedades, ¿no? Pero está el concepto que creo que hay que añadir, o sea, está la parte esa de la empresa que tiene que recuperar su esencia, totalmente de acuerdo, la esencia está ahí y además es sin duda el mejor invento que se ha hecho
para hacer las cosas de manera eficiente. Esta idea de que la persecución del beneficio es malo y que lo público es bueno es una simplificación muy peligrosa. Y lo que se trata es de dar más información al mercado como tal y a las empresas en particular, no solo en términos de regulación, aunque fundamentalmente, pero dar las claves de cuáles son las reglas del juego, ¿no? De una empresa en sociedad sabiendo que va a ser un actor principal y eso va evolucionando con el tiempo, ¿no? Habría que anticipar las crisis, pero desde luego de entrada aprender de las que ya tenemos por detrás, ¿no? Y esa visión que ya se ha comentado muchas veces de los grupos de interés, ¿no? Para traducir y usar la palabra española y no la de stakeholders, la existencia de grupos de interés y ponerlo sobre la mesa y no solo escuchar, sino que realmente sea una escucha genuina y se trasladen medidas de las empresas, siempre ha estado ahí, pero ahora cobra más importancia, ¿no? Y pasamos de esa visión de solo crear valor para el accionista en contraposición, o digamos, estableciendo un conflicto que hace elegir en favor del accionista y no en favor del resto de grupos de interés. Yo creo que ahora el tema se sitúa en términos de cómo alineas, cómo converges para establecer ese propósito común que tiene que servir a varios, ¿no? A varios reyes, ¿no? A los accionistas, pero los accionistas son los primeros que se van a dar cuenta de que para que su inversión sea buena, tiene que servir bien a todos los grupos de interés, ¿no? O sea, esa filosofía que tú y yo compartimos no está en el debate público así, ¿no? Se habla de las empresas malas a las que hay que establecer límites y fijar obligaciones en lugar de canalizar esa energía que siempre ha sido la que más riqueza o la que ha generado la riqueza en una sociedad, ¿no? Así es, decimos los economistas que a la gente, no ya a la gente, ¿no? La mueven los incentivos, ¿no? Como bien sabes. A mí me parece que es un poco, que ese es un poco reduccionista y que explica también un poco por qué en ocasiones quizá las compañías han puesto el foco en un determinado ámbito sin olvidar, ¿no? O olvidando más bien, perdón, que prestando atención a lo demás, ¿no? Redundaban, ¿no? Que era una cosa, que esto de lo ESG o la sostenibilidad es una cosa de egoísmo ilustrado, ¿no? Que siendo generoso con los demás, en definitiva lo está siendo egoísta porque te acaba beneficiando, ¿no? Y una persona muy interesante, no sé si le conoces, que es Víctor Viñuales, que es el director de la Fundación Ecología y Desarrollo de Zaragoza, es un tipo absolutamente original, ¿no? Y que fue mi primer jefe, siempre me decía, hablaba de las 3 Cs del cambio ambiental y social de las empresas, ¿no? Y decía y dice, ¿no? Que las personas y las organizaciones cambian como consecuencia de la convicción, es decir, porque todos tenemos determinados valores y si armas de determinados valores a las personas, pues más o menos actuarán en esa línea, a menos que el grupo en el que estén actúe de otra manera, porque ya sabes que todos nos adaptamos a lo que hace el grupo, pero bueno, la convicción es un asunto tremendamente importante. La coacción, ¿no? Es decir, que exista un palo, ¿no? de la naturaleza que sea, ¿no? Sin entrar si es un regulatorio, qué tipo de palo, pero que haya un cierto palo para aquellos que actúan de una manera que no se ajusta a lo que esperan de terceros, y la conveniencia, ¿no? La conveniencia. Yo creo que la ventaja que tenemos ahora, ¿no? o la ventaja que teníamos antes de la epidemia, y que yo creo que se va a mantener en el tiempo, es que las 3 Cs están en actuación, ¿no? Yo creo que hay una convicción, y no de boquilla, ¿no? Sino una convicción profunda, me atrevería a decir, por la mayor parte de los gestores de las compañías, ¿no? De que la atención a las cuestiones sociales, ambientales y de buen gobierno son importantes para la supervivencia de las compañías, pero también nos encontramos con la conveniencia, ¿no? Con mercados de capitales, mercados de bienes y producto, ¿no? y servicios, perdón, y mercados de empleo incluso, que están dispuestos a premiar a aquellas compañías que están haciendo las cosas mejor, ¿no? Ya sabes, el otro día compartía contigo que me decías que ya lo habías leído, ese titular del blog de Gobierno Corporativo de Harvard, que decía: ya no hay que hablar de ESG, ¿no? Ahora hay que hablar de EESG, ¿no? Es decir, no es SG, sino es EESG, ¿no? Poniendo por delante el empleado. Y además, toda la evidencia indica
que las compañías inteligentes, ¿no? Y como la inteligencia pues es una variable natural o física, se distribuye de acuerdo a una distribución normal y por lo tanto no todo el mundo lo somos, ni todas las compañías lo son, pero yo creo que existe la convicción de que estos factores, ¿no? La sensibilidad, ¿no? La sensibilidad social, si lo decimos de una manera un poco poética y cursi, si me permites, ¿no? Es un elemento que es muy, muy importante para que las compañías aseguren su futuro y para mantenerse con vida, ¿no? No todas las compañías sensibles perviven, pero todas las compañías que perviven son sensibles, ¿no? No sé si leíste hace algunas semanas un informe muy interesante que escribieron académicos de Berkeley y de distintas universidades de Hong Kong, ¿no? De 3 o 4 universidades distintas de Hong Kong, que se hicieron una pregunta que me pareció muy interesante y es, ¿ha afectado la crisis por igual a todas las compañías del mundo? ¿No? Y si no les ha afectado, ¿qué factores han determinado que algunas hayan sufrido menos que otras? ¿No? Es decir, hay la idea de hay anticuerpos empresariales frente a los virus o frente a los shocks, ¿no? Y entonces hicieron un análisis de 6.000 compañías cotizadas de 50 y tantos mercados distintos, ¿no? Y llegaron a una serie de conclusiones, ¿no? Las conclusiones es que aquellas compañías que habían sufrido menos con este shock compartían algunas características, ¿no? Una se refiere a la prudencia financiera, ¿no? A la prudencia financiera, ¿no? Sin entrar en mucho más detalle. Otra, por supuesto, tenía que ver con las características de su cadena de aprovisionamiento, ¿no? Y en qué medida estaba más o menos controlada y en qué zonas geográficas estaba y cómo habían sido estas zonas impactadas o no por el virus y por dónde estaban ubicados sus clientes, ¿no? Pero y ahora viene lo interesante, un tercer factor diferencial que encontraron era el apetito ESG, ¿no? La calificación ESG de la compañía. ¿En qué medida aquellas compañías que aparecen mejor, que son mejor valoradas por estas cuestiones? Oye, pues ese es uno de los 5 factores que encontraron diferenciales, ¿no? A la hora de buscar relación, ¿no? De características comunes. Otra era la calidad de las prácticas de gobierno corporativo, ¿no? Que son cosas muy parecidas, están muy vinculadas, pero lo trataban de manera distinta. Y por último, el tipo de inversor, ¿no? Porque a lo mejor el tipo de inversor explica también, en ocasiones, como decías antes, Elena, por qué algunas compañías han parecido tomar decisiones más pensando en hoy a las 5 de la tarde que dentro de 5 años, ¿no? Y decían, bueno, pues aquellas compañías con inversores más pacientes, ¿no? Más pacientes, bueno, pues esa ha sido otra de las características definitorias, ¿no? Esto se suma a un libro muy interesante que se llama The Living Organization, no sé si leíste, de finales de los 90, de un señor que fue el director de estrategia de Shell, de la compañía de petróleo anglo-holandesa, ¿no? Que se hizo varias preguntas. Uno, ¿cómo de frecuente es que las compañías cumplan 100 años? ¿No? Llegó a la conclusión que era tremendamente infrecuente, ¿no? Que la esperanza de vida media de las mayores compañías del mundo estaba no llegaba a 30 años cuando él hizo el análisis y hoy estamos más cerca de los 20, ¿no? Seguramente porque hay mucho componente tecnológico y mañana llega un Facebook que barre a MySpace y pasado mañana llegará otro, ¿no? ¿no? Entonces era muy infrecuente, pero también se preguntaba cuáles eran las características definitorias de las compañías es decir, cómo hacían las cosas, ¿no? ¿Qué les hacía diferente, ¿no? Y había una cuestión que era cuantitativa y de nuevo la prudencia financiera, ¿no? Que él decía que era la causa número 1 de muerte prematura empresarial, ¿no? El endeudamiento alocado, pero luego hablaba de cuestiones que tienen que ver mucho con lo intangible y con lo ESG, ¿no? La sensibilidad, ¿no? hacia el exterior, el modelo de compañía que eres, ¿no? La capacidad de generar, de ofrecer aprendizaje a los empleados, ¿no? El foco del Consejo de Administración en cuestiones vinculadas a los valores. Es decir, todas estas cuestiones intangibles que lo que hacen es cohesionar a la compañía, ¿no? Y que tienen que ver con lo ESG, con los valores, ¿no? Con el cómo quiere ser, ¿no? Con el compromiso social, pues al final no sabemos muy bien cuál es el detonante, ¿no? El detonante de la relación entre una cosa y otra, pero como te decía con anterioridad, pues oye, no todas las compañías que son cuidadosas
en lo social sobreviven, pero parece que todas las compañías que sobreviven son cuidadosas en lo social, ¿no? Y esto debería ser suficiente argumento para reforzar esa fe, ¿no? La fe de la convicción del cambio a mejor de las compañías. Y sí, yo creo que hay un elemento que... Elena, le ha dado un vecino por comenzar las obras en mi casa estos días. No sé si oyes un ruido de fondo. No, no No, es que no, esté no, en una no. discoteca, sino que hay un tipo No, con como estás con los cascos, yo creo que se mitiga bastante. No, 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 pero vamos, si no, ya hemos avisado que hay actividad en el entorno. No, te decía que hay esa parte de ser políticamente correcto, si quieres. Es decir, ahí cuando hay una corriente, el discrepar de la corriente te hace, bueno, pues ser diferente. Y el ser más cool, ¿no? Es decir, el decir o formalizar que estás de acuerdo con esos temas, digamos que esa era la fase previa, si quieres, y si me permites, por provocar un poco, cuando se hablaba todavía de responsabilidad social corporativa, ¿no? Yo de momento quiero aparentar que soy todas esas cosas y que estoy preocupado por esos temas, pero claramente hay un salto cualitativo cuando, como tú bien explicas en los consejos de administración, como he tenido ocasión de disfrutar una de tus presentaciones en consejo, al final se trata de ver si realmente en la forma en que te organizas y en la forma bueno, que actúas en el día a día, si realmente tienes procedimientos, políticas o esa medición de los comportamientos del día a día que responden a esa preocupación que dices tener, ¿no? Yo creo que la clave para la ESG y para que se entienda es que no solo lo parezco, sino que lo soy, y esa diferencia sí que creo que se está produciendo en la mayor parte de las empresas y se está traduciendo en cambios muy importantes en la organización, que tiene su proceso, como todos los cambios que afectan a la cultura y a la manera de comportarse. Pero hay un elemento que quería ponerte sobre la mesa y que creo que es un acelerador, ¿no?, de este proceso que ha sido el coronavirus, ¿no? Has mencionado ese estudio y esta mañana que estaba en una de las webinars que me veo, aparte de leer artículos, pues hay webinars de las mejores escuelas de negocio y hoy hablaban de cómo había ganadores y perdedores en la crisis. Nos afecta a todos, pero no a todos por igual. Y en las empresas igual, ¿no? Es decir, las personas lo sabemos, por desgracia hay gente que está muy perjudicada, pero las empresas también. Y cuando se analiza, y va un poco la racional, como tú planteabas, dice, no es porque antes estuvieran estructuras mejores o peores, que por supuesto que influyen, ¿no?, sino que el 10% que claramente conseguía sacar ventaja, entiéndaseme, es decir, que lo hace mejor que el resto, sobre todo era por cómo habían actuado. Es decir, de lo que digo que soy, a lo que digo que hago, a cómo realmente demuestro que estoy implicado en esa nueva cultura de empresa en el siglo XXI, que es una empresa que realmente se compromete con lo que pasa en la sociedad y que realmente es una solución a los problemas de la sociedad y no un problema, ¿no? Que yo creo que es el otro eje de cambio de comportamiento de las empresas. Y en ese sentido, las marcas se están viendo reforzadas o claramente perjudicadas por cómo han respondido a la crisis del coronavirus, ¿no? Porque es haz lo que dices, ¿no? Que realmente tu comportamiento, tus hechos hablen por ti, y ese es el mejor test, si quieres, de si realmente eres ESG, ¿no?, en este momento. Y tú lo habrás seguido porque sigues a las empresas, de cómo se ha puesto en primer lugar a las personas, de entrada a los empleados, esa famosa E que está por delante. Y luego está la siguiente persona al mismo tiempo, casi, que es la más relevante, que son los clientes, pero cómo estás reaccionando ofreciendo, más allá de tu negocio, que son tus empleados y tus clientes, cómo estás reaccionando para dar soluciones a un problema que afecta a tu sociedad con independencia de tu negocio. Es verdad que algunos han llegado a transformar lo que producen, ¿no? Hay ejemplos, aquellos que se han puesto a fabricar mascarillas y respiradores cuando se dedicaban a una cosa totalmente distinta. O sea, eso ya te vas al extremo de cómo realmente reaccionas rápido para solucionar un problema de la sociedad, ¿no? Yo creo que ese cambio se hace muy visible, ¿no?
¿No te parece? No sé Mm. cómo ves ese Claro, punto de pasar a la acción, ¿no? claro, yo creo que ahí hay un punto también de inteligencia, ¿no? De convicción, pero de inteligencia. Imagínate que se está quemando el edificio de tu casa, ¿no? Y están, bueno, pues ¿no? Donde vives y están los vecinos tratando de achicar agua, unos ayudando a la vecina del segundo a sacar los muebles y demás. Y tú pasas por ahí, ¿no? Todo el mundo te ve y te vas a tomar un café y no pones de tu parte, ¿no? Lo que suceda después, si el edificio se ha venido abajo y no queda nada, pues nadie se acordará de ti y por lo tanto, pero tampoco tendrás casa en la que vivir. Pero si aquello permanece en pie, aunque sea resquebrajándose, pero va a ir a mejor, pues difícilmente uno puede salir, saludar y mirar a los vecinos a la cara si no ha puesto de su parte para hacer algo, ¿no? Entonces, hay quien puede hacer más, quien puede hacer menos, pero esconderse en situaciones como esas, no solo yo creo que es un poco pues es difícilmente justificable, sino además es un mal negocio, ¿no? Es un mal negocio porque la gente tiene memoria y las reputaciones pues, se construyen también en momentos de dificultad, ¿no? Y además, fíjate, lo oía también en otro de estos debates telemáticos que tenemos aquí todos los días. Que digamos que el beneficio a corto, más allá de la caja, como tú bien has dicho, hay que ser prudente financieramente porque entonces no puedes abrir al día siguiente, pero sí que hay el otro concepto que es el beneficio más a corto plazo. eh, no es que pase a un segundo plano, es que en esa inteligencia empresarial, dice, si no soy capaz de poder estar de una manera concreta en el medio plazo, es que me da lo mismo, voy a desaparecer. A lo mejor este año puedo cerrar las cuentas, pero no podré, como tú dices, ver al día siguiente a mis vecinos, porque no me van a sacar del mercado, ¿no? Yo creo que ese es el punto que sí que se ha cruzado, lo estamos viendo con la crisis del coronavirus, pero lo estamos viendo en los mercados financieros con, bueno, como la carta de Larry Fink, ¿no? De BlackRock, diciendo que lo que les gustaría es ver efectivamente que las empresas están a la altura de estos retos, porque si no ven que están realmente respondiendo a esa expectativa de la sociedad, pues no van a ser negocios en los que interese invertir, ¿no? Yo creo que es otra sanción muy clara por parte de elementos o de jugadores muy influyentes en la realidad de las empresas. Es decir, los inversores, como tú decías antes, empiezan a valorar que esto es rentable, entre comillas, pero yo creo que esa rentabilidad viene de que ese negocio va a tener un valor más sólido durante más tiempo, ¿no? Porque realmente está atendiendo las prioridades de la sociedad. O sea, yo creo que ese es un cambio muy importante. Y luego está la siguiente avanzadilla, Ramón, que yo creo que todavía no está inoculado en la masa del tejido empresarial, porque tú trabajas con las empresas, eres líder en todas las empresas del IBEX, que digamos que son la avanzadilla, ¿no? Están en la cúspide de la pirámide poblacional empresarial, pero en el gran bloque de las empresas todavía se piensa que esto es un tema de compliance, ¿no? Es decir, una obligación legal que empiezan a imponerme los reguladores y algunos que son más importantes que los reguladores, que son los inversores institucionales, pero todavía esa C de la convicción que tú decías empieza a aparecer, pero todavía no llega. Y creo que es por esa falta de visión más estratégica que tú explicas muy bien, de cómo ahora dices, oye, es un riesgo si no lo haces porque vas a desaparecer del mercado, pero es una pérdida de futuro empresarial si no eres capaz de ver la oportunidad de convertirte en una organización más ágil que sea capaz de ofrecer los bienes y servicios de la manera correcta y que se estén demandando por la sociedad y que claramente van en la solución de esos problemas, en ser solución de los problemas medioambientales, sociales y, por qué no, también de gobernanza de una sociedad que está harta ¿no? de corrupción y de desencuentro entre sus dirigentes y el resto de la sociedad, ¿no? Ese punto estratégico, ¿nos podrías hablar un poquito más? Porque ese me parece que es muy relevante, ¿no? Identificar o convertir o hacer de la necesidad virtud, ¿no?
Claro, yo coincido contigo en parte, ¿no? Yo creo que en el colectivo en las empresas familiares, por ejemplo, ¿no? A pesar de que no hablan de ellos sin saber, ¿no? O sea, hablan Exacto, de no le ISG, ponen la etiqueta, no le ponen la etiqueta, pero es su ADN, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. efectivamente, ¿no? Que Sí, son, sí. aunque solo sea por decir, oye, ¿cómo voy a salir a la calle? ¿No? Si tengo mi casa aquí, mi fábrica aquí, mi familia vive aquí, saben quién soy, ¿no? Es decir, esa sensación de responsabilidad añadida es distinta de cuando uno pues, trabaja en un sitio y mañana se puede ir a otro, ¿no? Cuando uno, ¿no? Entonces, yo creo que ese colectivo sí, de compañías, Te iba sí, a meter el matiz, que me parece muy sí, relevante, ¿no? De aquellas empresas que tienen un arraigo y una localización, ¿no? mm, Muy clara, ahí tienen un test diario. Totalmente mm, de acuerdo. Y además es que en la esencia y en la construcción de la comunidad local han sido determinantes y eso les da ese plus de responsabilidad con el futuro de la sociedad mm, que no tienen, y te acepto la corrección porque es muy pertinente, no la tienen las sociedades, empresas cotizadas que se creen ciudadanos del mundo y de ninguna localidad en particular. Ese desapego con la cercanía de la sociedad es el que de alguna manera ¿no? hay que cubrir mm. o hay que enraizar. Entonces, estoy de acuerdo contigo, no son solo, pero esas grandes, digamos que están, lo tienen que hacer porque están en el mundo, pero en el fondo están alejadas de lo local, que es donde tienes la presión concreta de la sociedad con cara y ojos, ¿no? O sea que Claro, yo, vamos. yo creo que la demanda social a las compañías, ¿no? De más sensibilidad con los problemas de la sociedad va a afectar a todas por igual, ¿no? Porque yo creo que tenemos ante o sea, una primera pregunta que cabe hacerse es si todo esto de la ESG o la sostenibilidad va a sobrevivir a la epidemia, ¿no? Que era la pregunta que nos hacíamos en los primeros días, pero resulta que, a mi modo de ver, pero ¿qué te voy a decir yo? No, yo creo que no solo va a sobrevivir, sino que va a salir reforzado por distintas razones, ¿no? Yo creo que hay dos transformaciones para las compañías a las que hay que prestar atención, ¿no? Una desde el punto de vista de la propia configuración de la compañía. Decía Financial Times en uno de sus editoriales que quizá había llegado el momento de pasar del just in time al just in case, ¿no? Que a lo mejor las compañías habían aprendido a vivir con márgenes de seguridad muy pequeños, ¿no? No se trata de ser naif, ¿no? Duplicar, ¿no? El margen de seguridad cuesta dinero, pero con márgenes de seguridad muy finos en lo financiero, desde luego, pero también en la gestión de la cadena de aprovisionamiento, ¿no? En la relación con los proveedores, en la relación con empleos, ¿no? Ese desapego, ¿no? Del que hablabas tú hace un rato, ¿no? Yo creo que esta crisis va a llevarnos a todos a pensar, ¿no? si verdaderamente no tenemos que hacer más caso, un poco más de caso, no sé si es cambiar uno por otro al just in case, ¿no? Y no solo hacérselo al just in time, ¿no? Y la otra tiene que ver con la demanda social de un capitalismo sostenible, ¿no? Un capitalismo responsable que crea riqueza, que crea empleos de valor para todo el mundo, ¿no? Donde la riqueza se distribuye. Porque al final esta crisis, como otras, ¿no? Seguramente lo que va a provocar es un aumento de la desigualdad, ¿no? Unas consecuencias sociales en términos de empleo y de riqueza de las familias significativa, ¿no? Y ya sabemos que la desigualdad pues alimenta el pesimismo, ¿no? Y el pesimismo pues alienta el desapego por la democracia, ¿no? Y alienta todo tipo de cosas que, ¿no? Las compañías que no nos podemos permitir, ¿no? Y que va seguramente a animar a las compañías como ya estamos viendo, ¿no? A tomar decisiones de poner de su parte, ¿no? Para que las consecuencias de la crisis sean lo menos severas posible. Estaba silenciada, sí. No, esa es la otra C que decías de la conveniencia, ¿no? Yo creo que esa combinación está muy bien, ¿no? Y en caso de duda, utilizar la coacción, pero en un esquema de incentivos que es necesario para encauzar los comportamientos, ¿no? Yo creo que lo ideal es que tengas convicción y además sea conveniente y ese es el momento para acelerar procesos que si no costaría mucho emprender en las empresas, ¿no? Porque tienes que ver la utilidad y creo que la crisis efectivamente
te facilita la explicación. Te facilita la explicación. Estoy pensando en la toma de decisiones en un consejo de administración, ¿no? Cuando tienes que tomar decisiones y tienes que buscarte, o sea, tienes que dirimir conflictos. Yo creo que hay que evitar falsos conflictos, esa es una. Y la siguiente, buscarte aliados, que son esos grupos de interés que al final sí que han tomado conciencia de que esta es la línea adecuada a seguir, ¿no? No porque quede bien, sino porque además de ser lo correcto, es lo que hay que hacer, que no es necesariamente lo mismo. Y ese es el momento de esa alineación o esa convergencia que siempre está detrás de las grandes transformaciones. Lo hay en el ámbito de los peligros, ¿no? Que yo veo, por ejemplo, en el ámbito geopolítico, cuando convergen muchas tensiones, dices, aquí va a pasar algo. En la parte positiva está esta transformación de las organizaciones. A mí me gustaría hablar de la transformación de las organizaciones en general y cómo alineas ese interés de la organización más hacia adentro o hacia sus accionistas a una organización que está más alineada con lo que ocurre fuera, ¿no? Yo creo que eso es una gran noticia que debería llevar a los políticos, y yo creo que esa es una demanda importante, hacer enfoques de colaboración, ¿no? Yo creo que es el momento de sumar esfuerzos y de confiar, ¿no? Yo creo que hay un elemento ahí que es el que falta, que es la confianza, que es al final el elemento crítico para poner en marcha proyectos ambiciosos y colectivos, ¿no? Yo creo que ese es un elemento que unido a un tema de plazo, que según hablabas es verdad que todo se acelera, pero en las inversiones la dificultad que tienes cuando estás en una empresa y tienes que tomar decisiones es que hay que rendir cuentas a muy corto plazo y los procesos requieren una ejecución que tiene una cadencia o un retorno, si queremos, en términos generales, no solo económicos, que requiere un cierto tiempo, ¿no? Eso debe llevar también a buscar aliados adecuados, ¿no? Que crean en esa visión más de sostenibilidad y por lo tanto más plazo en la toma de decisiones y que los que sean más oportunistas estarán jugando otra liga, ¿no? Pero yo creo que eso se va a decantar, ¿no? Lo hablabas tú con el tema de los inversores. Es que ahora los inversores institucionales son en general muy de largo plazo. Esa es una oportunidad también para que las empresas tengan un margen de actuación, pero tienen que ser muy sofisticados y muy exigentes en la rendición de cuentas también. Se decía Paul Polman, ¿no? el antiguo, hasta hace cosa de un año, si no me falla la memoria, primer ejecutivo de Unilever, hablando desde Unilever, seguramente el mundo es más sencillo, ¿no? Que, bueno, si las compañías se toman tanto interés, ¿no? En seleccionar a sus clientes, ¿no? A qué clientes se dirigen y tal, ¿por qué no hacen lo mismo con los inversores? ¿No? Es decir, porque, ¿no? Es decir, eso es una decisión también de la compañía, ¿no? Hay un poco de círculo vicioso, virtuoso, ¿no? En función de cómo eres, viene determinado tipo de inversor, pero a lo mejor, ¿no? El inversor que tú quieres, si mandas las señales correctas, es el que vas a tener en el capital. No, esa selección, esa discriminación, yo creo que va a ser creciente. Y lo hablo en primera persona, que he estado ahora, como estoy ya transitada profesionalmente, pero vamos, en transición. Ha habido empresas que dicen, oye, no, tienes un currículum estupendo, tal, pero no vas a encajar en nuestra cultura. ¿No? Que dices, hombre, a lo mejor es una manera amable de decir, oye, mira que no está. Pero sí que en empresas muy potentes que tenían además un manifiesto muy detallado de cuál era su visión, cuáles eran sus valores, pero no de estas cosas de consultor que no se las lee nadie, no. O sea, una cosa muy meditada, que tenía una visión del mundo muy concreta, que hacía que si no encajaba, pues no entrabas ni en el consejo de administración y seguramente no te seleccionan como una persona que tenga que colaborar y estoy segura, porque lo he visto por los proyectos que elegían, también con los clientes, ¿no? Yo también aspiro, cuando dices, oye, a mí me gustaría, y estoy en esa fase, trabajar con gente que me encaje. O sea, yo creo que ese criterio selectivo
debe ponerse en marcha de verdad. O sea, es decir, como cuando dices los jóvenes a estas empresas tal, pues no les compres, ¿no? No les des Sí. un like, pero aparte de no dar el like, no compres. Y eso cambia las cosas. Igual que cuando dices, la financiación, sí, yo tengo casos no voy a dar muchos detalles para que no se vea de qué va, de wannabe, ¿no? De los que querían ser accionistas, dices, hombre, sí, y puedes poner mucho dinero, pero me parece que las consecuencias de incluirte en el club de mis accionistas son claramente mucho peores de lo que me aporta la financiación en lo inmediato, ¿no? Y ese tipo de tomas de decisión creo que son las que tenemos que empezar a considerar en los ámbitos donde se toman las decisiones. Estoy pensando en el Consejo de Administración y para eso tienes que informar bien las tomas de decisiones, ¿no? Ahora hay mucha más información que nunca, pero yo creo que hay que ser muy, muy exigente en ese tipo de decisiones, ¿no? Que antes se hacen mucho por intuición o, no, pues este me cae bien, pues no. O sea, Yo esto se creo acaba, esto se acaba. que el Consejo desempeña un papel fundamental, ¿no? Uno, porque no está sujeto a las mismas presiones de tiempo a las que está sujeto el gestor, ¿no? Que es comprensible, ¿no? Que actúe, ¿no? Que actúe pensando en el corto plazo, si es el corto plazo el que tiene delante, ¿no? Esa pausa y esa mirada en el largo plazo yo creo que es una de las tareas principales del Consejo de Administración, igual que lo es, como mencionabas antes, ¿no? Es decir, cómo se mete en una compañía la sensibilidad por estas cosas, ¿no? Pero sensibilidad genuina, no sensibilidad simplemente de papel cuché. Pues yo creo que ese es un trabajo donde el Consejo tiene que hacer desempeñar una labor fundamental, ¿no? Haciendo el trabajo de los gestores, porque el Consejo está para una cosa y los gestores para otra, pero lanzando las señales, ¿no? que permitan que la cultura de la compañía vaya en la dirección correcta, ¿no? Si lo que buscas es una compañía que trata, pues que paga por delante del mínimo de la legalmente establecido a los proveedores en estos tiempos para evitar la asfixia, ¿no? de las pymes y tal, pues basta con una pequeña instrucción del Consejo de Administración y toda esa pequeña instrucción cambia, ¿no? Esto es un poco simplista y naif por mi parte, ¿no? Pero tiene un papel No, pero fundamental marca, en cambiar las exacto, cosas, ¿no? marca esa apertura, que es decir, oye, ampliemos la visión de los elementos a considerar y el plazo de esas decisiones, ¿no? Yo creo que esos son elementos que crecientemente forman la toma de decisiones de las empresas y que es la G, ¿no? De ESG, esa parte es la G, que es cómo gobiernas, cómo tomar las decisiones para que realmente acabes trasladando lo que dices que haces a una realidad, ¿no? Yo creo que estamos ante una etapa apasionante, compleja, como nunca, porque el mundo es muy complejo, pero también tenemos herramientas que hay que incorporar para estar informados lo mejor posible sobre todas esas materias, ¿no? Y transformar las empresas. Yo creo que es transformar para, como tú decías al principio, recuperar la esencia de lo que debe ser una buena empresa, ¿no? Que es ser siempre solución y no un problema para la sociedad. Es solución con bienes y servicios y con respuestas, en definitiva, a necesidades que tienen los ciudadanos de tu entorno, ¿no? O sea que, bueno, tenemos muchos temas de los que hablar, Ramón. Yo no te quiero robar más tiempo, que me has dado mucho. Y creo que, bueno, seguiremos compartiendo visiones, ¿no? ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento, Ramón? Para terminar. Bueno, pues quizá lo que decía antes, ¿no? Un poco el impacto social de la crisis, yo creo que es algo que nos debe preocupar a todos y que debemos pensar en cuáles son las maneras más rápidas, ¿no? de conseguir que ese impacto social pues sea el menor, ¿no? y lo menos intenso posible para el menor número de personas y ver qué es lo que cada uno podemos aportar, poner de nuestra parte. Muchísimas gracias por tu tiempo, Ramón. Yo creo que hay que buscar esos esquemas colaborativos para tener una sociedad más fuerte, más sostenible
que yo creo que es lo que al final nos beneficia a todos, ¿no? O sea que... Muy bien. Muchas gracias, Ramón. Muchísimas gracias, Elena. Hasta la próxima.